hasta que alcanza su curva de saturación. El problema que yo voy a explicar es el problema 3 de la serie 1A, el cual nos da unos datos iniciales para un proceso termodinámico. Estos valores son el volumen de 400 litros, el cual yo convertí a sistema internacional, que es 0.4 metros cúbicos, una masa de 4 kilogramos y una temperatura inicial de 50 grados centígrados. El problema nunca nos dice que se añade o se quita masa, y nos dice que está dentro de un recipiente rígido. Entonces sabemos que tanto el volumen como la masa van a ser constantes, lo cual nos va a ayudar más adelante en nuestro problema. El inciso A del problema nos dice: en el punto final determina la temperatura del agua, o pues yo lo sinteticé, haya temperatura 2, el final del proceso. Para hallar esta temperatura, primero quise ver cuál es el volumen específico de nuestra sustancia. Esto lo hice dividiendo el volumen que nos da el problema al principio entre la masa, lo cual nos da 0.1 metros cúbicos entre kilogramo. Con esto podemos ver que el valor se encuentra entre dos temperaturas de saturación, entre 215 y 210 de la tabla A4. Y sus volúmenes de saturación son 0.09468, que es menor a nuestro volumen específico, y 0.104229, que es mayor a nuestro volumen específico. Con esta información sabemos que tenemos que interpolar para poder encontrar una temperatura que cuadre perfectamente con el volumen específico de nuestra sustancia. Para interpolar, pues decidí tomar estos datos tomando el volumen específico como nuestro X y nuestra temperatura de las tablas como nuestro dato Y. Y utilizando la fórmula de interpolación, la cual está basada en una ecuación lineal, sustituí los datos aquí en Y, que serían las temperaturas, X, que serían los volúmenes específicos, aquí el volumen específico de nuestra sustancia y la temperatura mayor, bueno, el valor, el volumen específico mayor, más la temperatura de ese volumen específico, nos va a terminar dando, después de solucionar esto en una calculadora, nos va a dar 212.23 grados centígrados, lo cual es la temperatura final de nuestra sustancia, lo cual también es la temperatura de saturación, que es lo que pide el problema. Luego vamos al inciso B. El inciso B dice: en el punto final determina la entalpía de nuestro problema o de la sustancia. De nuevo, ya que tenemos unos valores que son tanto mayor como menor al valor que tenemos en nuestro volumen específico, sabemos que de nuevo tenemos que interpolar. Pero esta vez tomaremos la temperatura como nuestro X y la entalpía como nuestro Y, porque es el dato que queremos hallar. Entonces, para las mismas temperaturas que tenemos acá, tenemos que, para 210, tenemos grados centígrados, tenemos una entalpía específica de 2797.3 kilojoules entre kilogramos, porque es específica. Y para 215 grados centígrados tenemos 2799.3 kilojoules entre kilogramos. De nuevo hacemos la misma ecuación lineal para encontrar el punto en medio entre esos dos puntos. Y arriba, X abajo para hallar la pendiente. El valor que habíamos hallado aquí de la temperatura menos la temperatura 2 más el valor de la temperatura 2. O bueno, la entalpía que corresponde a la temperatura 2. Y desarrollando de nuevo esta ecuación, encontramos que la entalpía específica de nuestra sustancia cuando alcance la curva de saturación es de 2798.22 kilojoules entre kilogramos, lo cual es la respuesta de nuestro inciso B. Seguimos al inciso C, el cual nos pide que dibujemos un diagrama de presión contra vapor para explicar el proceso que se llevó a cabo en estas primeras dos incisos. Aquí está nuestro esquema con P en el eje de las ordenadas y B en el eje X. Hacemos la curva termodinámica, la curva de saturación, y hacemos los dos procesos o los dos puntos de nuestro proceso. El inicial, el cual tiene una temperatura de 50 grados centígrados, como decía al principio del problema, y el final, el cual hallamos que tenía una temperatura de 212.23 grados centígrados. Vemos que al volumen de 400 litros, que está aquí, la temperatura aumenta hasta llegar a la intersección con la curva de saturación, lo cual es lo que el problema nos indicaba, y es un cambio de temperatura el que lo lleva allí. Y entonces ese es el diagrama que nos pide el inciso C. El inciso D nos pide
o nos pregunta qué pasaría con los valores de temperatura y entalpía del agua en el punto de saturación si el volumen del tanque rígido fuera de 8 litros, muchísimo menor al volumen que nos da al principio. El inciso D se desarrolla aquí está el volumen de los 8 litros, y de nuevo decide hacer un diagrama de presión contra volumen para que se pueda comparar las dos, y les voy a explicar cómo es el diagrama. Como siempre, aquí está la curva de saturación, y esta gráfica que está hecha con marcador verde, es la que indica 400 litros, que fue el principio del problema, el dato inicial. Entonces, a los 400 litros, cuando nuestro sistema está a 50 grados centígrados, que es el principio del problema, solo tiene que aumentar una pequeña cantidad para llegar a la curva de saturación, del lado del vapor saturado. Mientras que a los 8 litros, nuestra sustancia tendría que llevar a cabo o obtener muchísimo más calor, más energía, más temperatura para alcanzar su curva de saturación, y la alcanzaría del lado de los líquidos comprimidos. Y por definición sabemos que los líquidos comprimidos también tienen menos entalpía que los vapores saturados. Esto lo sabemos por las tablas y pues por definiciones de la termodinámica. Entonces podemos concluir que para un volumen de 8 litros se necesitaría mucha más energía para que nuestra sustancia llegara a su curva de saturación del lado del líquido comprimido, y que la entalpía siempre tiende a disminuir cuando el volumen es menor, porque tiende también de nuevo a los líquidos comprimidos. Finalmente, con el inciso E, nos pide qué pasaría con los valores de la temperatura y la entalpía del agua en el punto de saturación si el volumen del tanque rígido fuera de 12.424 litros. Aquí decidimos hacer un nuevo cálculo para hallar de nuevo el volumen específico de nuestra sustancia, esta vez para un volumen mayor que el de D, pero menor que el inicial, y encontramos que al dividir 0.012424 metros cúbicos, que es en sistema internacional, entre 4 kilogramos, tenemos un volumen específico de 0.00310 metros cúbicos entre kilogramo, lo cual, analizándolo con la tabla A4, podemos ver que es el punto crítico de la sustancia, es decir, cuando la sustancia presenta propiedades tanto de vapor saturado como de líquido comprimido. Este punto crítico tiene valores asignados, los cuales serían una temperatura de 373.95 grados centígrados y una entalpía específica de 2084.3 kilojoules entre kilogramo, lo cual eran los datos que nos pedía el problema. De nuevo, estos datos se sacaron de la tabla A4, y aquí está un diagrama de nuevo de presión contra volumen para como graficar el proceso que se llevó a cabo. Aquí está el punto inicial, que como nos dice el problema está a 50 grados centígrados, el cual tiene que llevar una gran diferencia de temperatura o energía para llegar a este punto crítico, y a su vez pues la presión también tiene que aumentar muchísimo. Y al llegar a este punto vemos que, analizando tanto el valor de temperatura como de entalpía que nos dan las tablas, analizándolo contra el valor de temperatura hallado a un volumen mayor, vemos que la temperatura aumenta casi 100 grados, bueno, más de 100 grados, y la entalpía disminuye como 700 kilojoules. Entonces vemos que cuando nuestra sustancia alcanza su punto crítico y presenta características tanto de vapor como de líquido, su entalpía tiende a disminuir y su temperatura tiende a aumentar.